¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. A finales de julio, principios de agosto, periodistas y medios de comunicación que informaban sobre el golpe de Estado en Níger se fijaron en un detalle recurrente de las concentraciones a favor de los militares golpistas. La presencia entre los manifestantes de banderas rusas. No parecía tratarse de casos puntuales y resultó tan llamativo que lógicamente muchos empezaron a hablar sobre la posibilidad de que la mano de Moscú estuviera detrás de todo. La verdad es que una ya está tan acostumbrada a que en cualquier sarao siempre se termina hablando de la mano de Moscú, justificada o injustificadamente, que ya terminas agarrando con pinzas cualquier información al respecto. El panorama en África no parece tan claramente delimitado como se nos quiere presentar. Si echan a Francia es porque abrazan a Rusia. Hay muchos intereses entrecruzados, la presencia de China es muchísimo más arrolladora en la región que la de cualquier otro país. Turquía está intentando entrar también, Rusia obviamente, y el hecho de que unos manifestantes salgan con banderas rusas, creo que se debe más a la intención de esos manifestantes de mostrar su rechazo a Francia. Sí, no, es un poco como, a ver, ¿cómo jodo a los imperialistas franceses y occidentales que prefieren el statu quo con la permanencia de los gobernantes locales de los que yo estoy harto? Pues sacando la bandera del país al que consideran su mayor enemigo en estos momentos, ¿no? Un poco así. Eso es, un poco así. Ahora, ¿le gustaría a Rusia expandir su influencia en África? Parece bastante claro que sí, y más adelante entenderán por qué lo afirmamos con tanta rotundidad. En los últimos 3 años se han producido 9 golpes de Estado en África, en países vecinos de Níger, entre ellos en Mali o en Burkina Faso. Había una importante presencia rusa que el Estado ruso negaba. Ya, pero ya sabemos que allá donde no estaba el ejército regular, estaba el ejército privado, ¿verdad? Así es. El jefe de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, empezó a hablar públicamente acerca de sus actividades en África hace tan solo un año, mientras reclutaba en las cárceles a gente dispuesta a ir a la guerra de Ucrania a cambio de indultos. Según sus propias palabras, antes de la invasión rusa de Ucrania, Wagner se había dedicado a poner patas arriba a distintos gobiernos en varios países, organizar golpes de Estado y ganar guerras en nombre de zares locales, literalmente. Ahora, las preguntas son muchas. ¿En qué países estaban y qué hacían, además de poner patas arriba a los gobiernos? ¿Y qué va a pasar ahora que Prigozhin tuvo un desafortunado accidente de avión? Vamos pasito a pasito. La incursión de Wagner en países extranjeros empezó en realidad desde Siria sobre el año 2015. Allí los mercenarios de Wagner se dedicaron a custodiar los pozos petroleros en los territorios que se encontraban bajo el control del Estado Islámico. En 2018, 2 centenares de miembros de Wagner aterrizaron en la República Centroafricana. ¿Para qué? Bueno, para defender al régimen de Faustin Touadéra con ejército y armamento a cambio de recursos naturales que en la República Centroafricana hay de sobra, especialmente en lo que se refiere a uranio, diamantes y oro. A la República Centroafricana le siguieron Libia, donde mercenarios de Wagner ayudaron al general Khalifa Haftar en su asonada contra el gobierno de acuerdo nacional, internacionalmente reconocido. De ahí se expandieron a Argelia, Congo, Nigeria, Etiopía, Sudán, Mali, Burkina Faso, Madagascar y otros países. En algunos países se trató solo de operaciones militares, mientras que en otros contrataban el paquete completo. ¿Qué incluía el paquete premium de los servicios de Wagner? Recuerden que Wagner era solo una pequeña parte del imperio de Prigozhin, que agrupaba desde una empresa de catering, de ahí el apodo de cocinero de Putin, hasta una estructura propagandística potente con redacciones y granjas de troles. Entonces, países como la República Centroafricana, Mali o Sudán, por ejemplo, recurrieron a otros servicios: escoltas personales para presidentes, asesoramiento político, organización de elecciones, probablemente con garantías de que se votase bien, y hasta creación de estructuras propagandísticas en apoyo a esos zares, como diría Prigozhin, que les pagaban con recursos de sus territorios. Vamos, servicios de apoyo a regímenes autoritarios, en otras palabras. Servicios generosamente pagados, al parecer. En los últimos años, en distintos países africanos, se ha creado toda una serie de empresas pantalla de Wagner, básicamente para la apropiación de recursos. En Sudán, por ejemplo, la empresa Meroe Gold opera una planta de procesamiento de oro. En la República Centroafricana, una empresa de extracción de diamantes y de oro, Lobai Invest. Según cálculos de Financial Times, Prigozhin ganó centenares de millones de dólares en los últimos años de la extracción de petróleo, gas, oro y diamantes,
principalmente en África. Todo pese a haber estado sancionado. Y todo eso parece ser solo la información que se hizo pública. El tamaño del negocio que le debe de haber quedado allí probablemente sea mucho mayor. Y desde luego que Rusia pues no se lo va a querer perder, imagino. No, y esta es justo una de las grandes cuestiones que se debate ahora en Rusia. ¿Qué pasará con la herencia de Prigozhin en África? ¿Quién se hará cargo de ella? ¿Y qué pasará con los mercenarios de Wagner que todavía quedan en Mali, en República Centroafricana, Sudán, Libia o Siria? Me atrevería a decir que Rusia ha estado buscando un sustituto para Prigozhin que se haga cargo de las operaciones africanas desde antes de que su avión sufriese el desafortunado accidente que todos conocemos. Informaba hace poco Bloomberg que semanas antes de su muerte, el Ministerio de Defensa prohibió a los mercenarios de Wagner usar aviones militares del ejército, así como la base aérea rusa en Siria. Y mientras Prigozhin se grababa ese videíto desde África, el viceministro de Defensa ruso, Yunusbek Evkurov, ya estaba de visita en Libia y en Siria para arreglar con los gobiernos locales el traspaso de los mercenarios de Wagner bajo el amparo del Ministerio de Defensa ruso. Es decir, estaban haciendo básicamente lo que tenían planteado desde hacía meses, destruir Cartago del Lenda Est. Primero lo intentaron por las buenas, a principios de junio, cuando propusieron a Prigozhin poner a Wagner bajo el mando del Ministerio de Defensa ruso, y después de que Prigozhin marchara sobre Moscú, pues ya empezaron a intentarlo por las malas, evidentemente. Eso parece. Después de la muerte de Prigozhin, Yunusbek Evkurov realizó toda una gira por los países africanos, visitó Libia, Mali, Burkina Faso, República Centroafricana, aparentemente para convencer a los gobernantes locales de que Rusia, pese a reiniciar ese negocio, no los iba a dejar solos, y también muy probablemente para convencer a los comandantes de Wagner que aún se encuentran ahí para que hagan las paces con el Ministerio de Defensa. Paralelamente, otras empresas militares privadas rusas menos conocidas internacionalmente, como Redut, ya están expandiendo su presencia en países como Siria o Libia. La empresa tiene fuertes vínculos con la inteligencia militar del país y es una de las principales candidatas para ocupar el lugar que dejó Wagner en distintos sitios. Lo que parece indudable es que nada va a quedar sin protección, ¿verdad? Rusia está dispuesta a fortalecer la cooperación en todas las esferas, dijo el líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en su declaración al finalizar una reunión con el viceministro de Defensa ruso. Todas las esferas, lo que decíamos antes, el paquete premium y la cobertura total. El paquete premium. Todo esto nos deja varias reflexiones sobre la memoria que persiste en los países africanos de la lucha anticolonial de la URSS, que probablemente es la que les impulsa ahora a salir con banderas rusas, y sobre que las actividades de la Rusia contemporánea nada tienen que ver con esa lucha anticolonial, sino que más bien se asemejan a las de un país imperialista. Pero tampoco es que sea la única fuerza imperialista en la región, todo se ha dicho. China, que invierte millones en infraestructuras a cambio de los enormes recursos presentes en el continente, Francia, la que echan una y otra vez pero que no se termina de ir, los omnipresentes Estados Unidos, entre otros, y eso le hace pensar a una sobre el mundo multipolar del que muchos se llenan la boca sin pararse a pensar un momento en la naturaleza de esa multipolaridad que viene a sustituir el orden actual. ¿Qué multipolaridad? ¿La del modelo explotador y extractivista? ¿La que en lugar de un imperialista controlando minas de diamantes traiga a 3 o 4 a hacer lo mismo y repartirse la tarta? ¿De qué les servirá a esos países cambiar una fuerza colonial por otra si no hay prácticamente ningún beneficio para sus sociedades? ¿Va a ser más justo ese mundo? Muchas preguntas sin respuesta. Así es, compañera, muchas gracias. En el G20 aprobamos algo de estricta justicia, que la Unión Africana sea parte del G20. ¿Y por qué digo que es de estricta justicia? Porque África ha sido, con el correr de los años, un continente saqueado en su riqueza por Europa y las potencias del mundo. Hoy en la base nos acompaña Sani Ladan, especialista en relaciones internacionales. Muchísimas gracias por atender a la base. Gracias, Joao, por la invitación. ¿Sigue siendo África un continente colonizado? Sí, sin ninguna duda. La descolonización, por decirlo de alguna manera, nunca tuvo lugar en África. Hubo luchas para descolonizar el continente africano.
hubo mucha sangre que se derramó, gente que lucharon para liberar ese continente, pero sin ninguna duda África necesitaría una segunda descolonización. ¿Qué tal, Sani? Muchas gracias por estar aquí en La Base. Yo quería preguntarte cuáles son los elementos comunes que están detrás de todos estos golpes de Estado que están produciéndose en África en estos últimos años. En primer lugar, he escuchado detenidamente la introducción que estaban haciendo y hay algunas cosas que creo que es necesario que entendamos. En un mundo hemos hablado de la multipolaridad, hemos hablado que estamos en un mundo interdependiente. Yo creo que el hecho de que los africanos busquen hoy en día diversificar sus socios no hace de los africanos unos tontos que no saben realmente lo que están haciendo. Leo y escucho muchos análisis desde medios occidentales generalmente y hay análisis que infantilizan muchísimo al continente africano. Desde el continente africano se sabe perfectamente que China no es una santa, Rusia no lo es tampoco, pero es mejor siempre diversificar sus socios, sea con quien sea, siempre evidentemente mirando por los intereses de los africanos. Y creo que hoy en día el hecho de que, digamos, el monopolio del continente africano esté escapando, utilizo las palabras de Emmanuel Macron y de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, que decían que, ojo, que África se nos está escapando. África no es la propiedad de Europa. África no es la propiedad de Occidente y creo que debe haber un trato, digamos, de respeto cuando se trata temas o la manera en la que los africanos o los dirigentes africanos, en este caso, pues se relacionan con sus diferentes socios, ¿no? Hemos hablado de Wagner. Evidentemente, la presencia de los mercenarios en África no es de ahora. La presencia de los mercenarios en África lleva mucho tiempo. No sé si conocéis la figura de Bob Denard. Bob Denard es uno de los mercenarios utilizado por el gobierno francés durante mucho tiempo para llevar a cabo golpes de estados en África. La única diferencia quizás es que ahora los que utilizan los grupos privados o esos mercenarios, como se le llama, pues es Rusia en este caso, ¿no? Esa es la única diferencia. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué tienen en común? Hay que tener en cuenta que los golpes de Estado en África, en algunos países africanos, ha habido prácticamente golpes de estados desde el acceso a la independencia de la mayoría de los países desde los años 60. Pero hay una diferencia entre los golpes de estados que veíamos en los años 60 y los que estamos viendo ahora, ¿no? Una de las primeras diferencias es que la población apoya esos golpes de Estado. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Los golpes de Estado que veíamos en los años 60 o después de la ola de la democratización en los años 90 eran golpes de Estado por la gran mayoría dirigida desde el Elíseo. Hay muchas documentaciones que recogen eso a través del sistema de la France-Afrique, a través de una figura muy conocida, Jacques Foccart, que era la mano derecha del general de Gaulle. Esos golpes de Estado evidentemente era para quitar a un presidente y poner a otro, siempre y cuando ese pues, no respondía a los intereses de Francia en este caso, ¿no? Entonces, hoy en día los golpes de Estado que estamos viendo, por lo menos los que hubo recientemente, pues hay como un apoyo por parte de la población, porque vienen con un discurso, se puede decir, rupturista, en este caso, en el que intentan quitarle lo que en francés se llama précaré francés, porque durante mucho tiempo se ha considerado al continente africano, sobre todo los países excolonias francesas, como el précaré francés, que sería como un patio trasero de Francia, ¿no? En este caso. Entonces, el hecho de que vengan con esos discursos rupturistas en primer lugar, una de las primeras cosas que tienen en común esos golpes de Estado, hablamos de Burkina Faso, de Mali y también de Níger en este caso. Una de las primeras cosas que tienen en común es que cuando llegan, esa gente que hacen, esos militares que hacen el golpe de Estado, es querer revisar los acuerdos.
Hubo, después en los años 60, unos acuerdos que ligaban Francia a sus excolonias, conocidos como los acuerdos de defensa y los acuerdos de cooperación. Esos acuerdos muchas veces incluían cláusulas que rozaban digamos, el atentado a la soberanía de esos países. Y sabemos perfectamente, ya sea en derecho internacional o incluso cuando tenemos que hablar de un Estado, la soberanía es una de las cosas muy importantes. Uno de los ejemplos, por ejemplo, de lo que se revisó en el acuerdo de defensa cuando llegó ese actual gobierno de Mali, es el tema de que Mali, los militares malienses, por ejemplo, no podían sobrevolar su espacio aéreo sin preguntar previamente a París, en este caso, en los acuerdos de defensa que le ligaba a Francia. Y yo creo que esto es un claro atentado, digamos, en este caso, pues a lo que podemos considerar como la soberanía de un país, ¿no? Cuando se llevó a cabo la Operación Serval en el 2013-2014, la Operación Serval, una de las cosas que hizo cuando los rebeldes estaban bajando hacia Bamako, los militares malienses, queriendo llevar a cabo una ofensiva, no lo podían hacer porque no tenían el permiso de sobrevolar su espacio aéreo. Y yo creo que la revisión de esos acuerdos, después de tanto año del colonialismo francés, es lo que hace que la gente salga a la calle en apoyo a esos militares que en este caso ven que están queriendo romper con la antigua metrópolis, ¿no? Esto podemos decir más o menos que son las similitudes que hay entre esos países. Y podemos ver que cuando cogían el poder, una de las primeras cosas que decían era revisar los acuerdos. Segundo, era convocar al embajador francés para poder dibujar un nuevo horizonte de acuerdos con él. Y en tercer lugar, pedir a la gente que saliese a la calle en apoyo, porque sabían que podía haber represión por parte de la antigua metrópoli, que a día de hoy pues, todavía no se quiere marchar, digamos, de África.